Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Llamamos la atención de nuestros telespectadores. Están hoy para debatir y para tratar de orientar a la ciudadanía de varias ciudades del país sobre el uso del transporte público. Ya sabemos de las dificultades que se ha venido enfrentando no de ahora. Este es un problema que tiene la administración del Estado desde hace décadas. ¿Por qué no se puede resolver el tema del transporte en las principales ciudades del país y particularmente Tegucigalpa, San Pedro Sula, que es donde vive más del 70% de la población de Honduras? Son dolores y dolores de cabeza constantes. Don Rafael Barahona, actual director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en Honduras, abogado, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo a todo su auditorio, a ustedes, a Gerardo, que acompaña también este programa. Y aquí listo para pues dar respuesta a las interrogantes que tengan a bien plantear, ¿verdad? Y pues agradecidos por esta invitación y también agradecidos con Dios, por supuesto. Muy bien, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Ya bien, recuperado? Bien, ya un poco mejor. Agradecido siempre por la oportunidad de participar en estos espacios. Realmente en este binomio gobierno-transporte, pues los más constantes somos los transportistas, ¿verdad? Por generaciones hemos estado al frente del transporte como dirigentes y esto no ha cambiado. Siempre el actor que está en relevo es la autoridad y esta situación es la que nos provoca a nosotros a estar más cerca de las autoridades para lograr alcanzar los objetivos que hemos trazado por generación. Bueno, vamos a iniciar el diálogo. Pueden interactuar entre ustedes en aras no de generar conflicto, porque con las vivencias que tenemos de país es lo que menos buscamos, sino resolverles a ese ciudadano que a diario se moviliza en el transporte. ¿Tienen ahí estadísticas, Gerardo? ¿Cuántos ciudadanos usan el transporte en Tegucigalpa y San Pedro Sula? De parte del instituto hay estudios de movilidad, estudios de origen y destino, pero esto se resume con el simple hecho que el 70% de la población hondureña usa el transporte público. El 30% restante se moviliza por vehículos propios, ya sea motocicleta, un vehículo de 4 ruedas, y muchos lo hacen a pie. Entonces, el transporte público en un país como el nuestro da servicio a la gran mayoría de la población. Por lo tanto, la paz en el transporte público es una paz generalizada para la población. Y es por eso que uno de los temas que tenemos casi 2 décadas de venir pidiendo, clamando, porque se resuelva el tema de la extorsión y la inseguridad. Abogado Barahona, los números que ustedes han logrado tabular, porque en base a eso se va a los cumplimientos por parte del sector privado. Sí, en San Pedro Sula anda alrededor de unos 40.000 pasajes al día. Quiere decir que pueden ser cerca de 250.000 personas que se montan a un autobús porque cada persona paga al menos 2 pasajes para salir de su casa, ir al trabajo y retornar. Aquí en Tegucigalpa es mayor la frecuencia, pueden dar cerca de los 700.000 pasajes, es decir, un poco más de 300.000 personas. Sin duda alguna utilizan el servicio del transporte público, utilizan 2 autobuses o algunos tienen que pagar hasta 4 pasajes dependiendo del lugar a donde trabajan o si se tienen que mover después de su trabajo a un centro de estudio, etcétera, etcétera. Nosotros levantamos un censo aquí en el Distrito Central, en San Pedro Sula no lo hemos podido culminar, nos falta todavía una etapa por hacer, pero sí aquí en la capital de Honduras andan cerca de 700.000 pasajes que se pueden, que facturan, por así decirlo, el sector transporte público a la población del Distrito Central. Bueno, el tema que les ha mantenido en estira y encoge en los últimos días y que estuvo a punto, no descartamos que se vuelva a sonar esos tambores de guerra, de registrar un paro hoy. Se habló del martes, se dijo que el miércoles, al final se logró identificar recursos y se ha adelantado parte del pago del subsidio. ¿Por qué si es fondo que se asigne en el presupuesto hay tardanza en el pago, Rafael? Bueno, realmente estos fondos con los que se está pagando ahorita el subsidio son fondos de una fuente financiera.
no son parte del presupuesto, por eso se tuvo que ir al Congreso Nacional a buscar un decreto especial para que estos recursos se pudieran incorporar en el presupuesto del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Luego los demás retrasos son tramitologías de orden burocrático, algunos a nivel institucional y también otros de orden de revisión por parte de los transportistas de cada concesionario que revisa que los días que se le estén poniendo en una planilla sean los días correctos. Entonces, algunas empresas ese proceso lo hacen en 15, 20 días, otras se tardan a veces hasta 40 días en revisarlo. Entonces, todos esos procesos de revisión entre la institución y los concesionarios hacen que los procesos definitivamente se alarguen. Pero en este caso puntual los recursos todavía no estaban incorporados en el presupuesto del instituto. El 17 de octubre salió publicado el decreto. A partir de ese momento se hizo la gestión financiera, administrativa financiera ante la Secretaría de Finanzas para incorporar ese presupuesto al IHTT. Entonces, ¿qué pasa? Como estos recursos eran de una fuente de financiamiento, no eran recursos propios del Tesoro Nacional, producto de los impuestos, entonces hay un comité interno en finanzas y pasa a un dictamen por 3 instancias de la misma Secretaría de Finanzas para que esos recursos se pudieran sacar de un objeto para meterlo en el objeto de subsidios que paga el IHTT. Entonces, esa tramitología tardó hasta el jueves de la semana pasada, ¿verdad? Cerca de 2 semanas, 15 días. Entonces, una vez que eso estuvo complementado, nosotros ya habíamos avanzado con todo el trámite de las órdenes de pago que en aquel momento ya habían firmado y revisado las diferentes empresas del transporte público, que eran cerca de 150 millones de lempiras. Entonces, a ese momento era lo que estaba listo para pagarse. Luego, del jueves para acá, la semana pasada fueron otro grupo de concesionarios que suman cerca de unos 50 millones de lempiras que se quedaron para un segundo pago, que posiblemente se acredite el viernes de esta semana. Y se tiene, aquí el punto es, porque me dice que se tuvo que ir en busca de ese recurso. Claro, se tuvo que ir en busca de ese recurso, porque no es fácil subsidiar que cerca de 2.200 o 300 buses en 4 ciudades del país y erogar entre 22, 25 o 26 mil lempiras en promedio, ¿verdad? Algunos inclusive un poquito más, un techo de 28 mil lempiras que tienen garantizado como subsidio. Entonces, por mes a cada autobús. Sí, por mes a cada autobús. Entonces, usted mete la pluma en eso y por supuesto que mensual tiene que estar alistando entre 70 y 80 millones de lempiras. Con este recurso identificado, ¿se ajustó a pagar hasta qué fecha? ¿Y cuánto requieren para cerrar el año sin la amenaza de paro? Se requiere una cantidad similar, pero similar, estamos hablando de cerca de unos 300 millones de lempiras, pero ellos ya están sabidos, los dirigentes del transporte, hace varios meses, que estos últimos 6 meses del año todo se va a resolver con el presupuesto que está en consideración en el Congreso Nacional y que va a ser sometido ahí. Se va a pagar con el presupuesto del año 2025 y ya están sabidos todos ellos. O sea que no se vale que la otra semana empiecen con un discurso de que me deben 6 meses o que me deben 5 meses o que es, porque ellos ya están conscientes de eso. El país hace un gran esfuerzo y este año con esos cerca de 220 millones de lempiras que estamos pagando para que queden al día todos hasta el 30 de junio, prácticamente este año se van a haber erogado un poco más de 500 millones de lempiras. Es decir, sí, recursos para el próximo año se van a incluir en el presupuesto de la República y de ahí se pagan estos últimos 6 meses. Con el presupuesto del 2025. Sí, correcto, pero no se va a estar corriendo. No, porque ya va a estar presupuestado. Ahí no va a necesitar decreto especial, porque si el presupuesto es aprobado en el Congreso tal cual fue remitido por la Secretaría de Finanzas, ya van tenemos todas las previsiones de ustedes para que el 2025 no estén ahogados. Para que se pague de manera normal y además habilitado a través de las disposiciones presupuestarias para que se puedan hacer los trámites de manera normal, como se le paga a cualquier empresa, a cualquier proveedor del Estado. Gerardo, ¿están claros ustedes? ¿Se les ha notificado de esa forma? No estaremos con esa constante que genera incertidumbre de que viene el paro, viene el paro, viene el paro. Bueno, para empezar es importante aclarar que este subsidio no es para los transportistas, es para la población usuaria.
desde un inicio se hizo un estudio económico de la tarifa y se llegó a la conclusión de que la tarifa está desfasada, por lo tanto requería un ajuste tarifario. De manera sabia, la presidenta tomó la decisión de no castigar al usuario a través de un incremento de la tarifa, sino compensar ese desequilibrio económico a través de una bonificación. Desgraciadamente, pues como sucede en todas las burocracias y como cuando hay una curva de aprendizaje que no permite tomar acciones inmediatas, estos retrasos se han dado constantemente. Las explicaciones pues se aceptan, se escuchan, pero no necesariamente son las correctas, porque esta explicación pareciera que es la primera vez que se paga un bono. ¿Por qué no se previó presupuestariamente desde antes? ¿Por qué no se solicitó en este decreto el pago completo 2024? Son muchas preguntas que no tienen respuesta. Y en el caso del presupuesto 2025 esperamos que se ejecute mes a mes, que cada mes, a fin de mes, se pague lo que corresponde y no estar nosotros aguantando de 6 a 9 meses cada vez que requerimos un pago y tener que llegar a presiones sociales para alcanzarlo. No es correcto, es desgastante para ambas partes. Y nosotros lo que pedimos es un poquito más de agilidad administrativa y definir una ruta crítica para evitar esos embotellamientos que se dan en la administración pública que tanto daño le ha hecho el país en muchas otras cosas. El sector transporte es importante, pero hay situaciones más críticas como el área de la salud y todas sufren este mismo problema de la burocracia. Un retraso innecesario. En el caso que menciona que algunas empresas tienen que verificar, es muy cierto, porque documentado y con pruebas, algunas unidades que han prestado el servicio aparecen registrados 0 días de prestación, por lo tanto no reciben esa bonificación, y las bonificaciones a veces, esa es parte del inconveniente, que se han trabajado el mes completo y solo les acreditan 5 días, 10 días, 15 días o a veces 0. Entonces eso ya es un tema más doméstico, pero lo que a nosotros nos preocupa es que pase todo este tiempo y no se logre a tiempo cumplir, valga la redundancia, con los compromisos económicos. Y a esto le sumamos lo que siempre nos ha afectado como sector transporte, es el tema de la inseguridad, que desgraciadamente, esta administración tampoco pudo hacerle frente, no se pudo hacer cambios necesarios, y es una suma de problemas que nos ven a poner una crisis nunca antes vista en el transporte público. ¿Cómo se verifica el día trabajado? ¿Hay un binomio incorporado al chequeo? Porque siempre nos ha generado esa duda. ¿Cómo se va a reportar que un autobús solo trabajó? Ustedes dicen, ¿cuál es el límite por mes? ¿Cuántos días? Hasta 26 días. 26 días. 1080 Ustedes diarios. dicen, Gerardo, esta unidad, la 01, trabajó 26 días. Así es. Pero el Estado, el Instituto del Transporte les dice no. No trabajó Nuestro ni un día. registro es que no trabajó ni un día. Ni un tan solo día. ¿Cómo es que se verifique eso? Bueno, el instituto, el mejor acto para responder a esto es... Rafael, pero ¿cómo- no puedo decir, para ver si estoy equivocado. El instituto ha puesto inspectores, chequeadores. Chequeadores. Ellos verifican, llevan un registro completo de cada unidad y como medida de control entregan un ticket único que no puede ser duplicado a cada unidad de transporte, y nosotros, el tema de auditoría, cuando existen estas inconsistencias, llegamos con los tickets. En este ejemplo que usted dio, me aparece en la planilla con 0 días, yo tengo 26 tickets. Trabajó. Este sí trabajó, es la prueba. Entonces tenemos que ir a contrastar eso, pero ahí es donde se viene parte del gran problema, donde se dice sí, pero no, no, pero sí, no sabemos qué pasa, y han habido unidades que han quedado hasta sin pagos por 6 meses. Rafael. Sí, mire, ese es un tema bien, digamos, bien complejo, ¿verdad? Bien complejo porque hay malas costumbres también en el sector transporte. Todo el mundo pues anda con la cultura de la corrupción, pero que en el país se dice viveza, ¿verdad? Pero realmente es corrupción. Pues. Entonces nosotros hemos mostrado en otros foros, por supuesto, y no veníamos preparados para eso, cómo a veces algunos concesionarios, Gerardo lo sabe también, nos han tratado de sorprender poniéndole un número imantado a un bus que trabajó, luego le quitan ese número
pasan al rato con otro número de registro, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros las hemos Y eso detectado. consta en auditoría, que hayan personas... Sí, lo hemos hecho. Entonces, todas esas Son cosas... excepciones de la Claro, regla, pero sí, uno entonces, arruina todo. Pero esas excepciones, ¿verdad? Esas excepciones... ¿Dónde ha pasado eso? Que al principio eran hasta 40 unidades de transporte. Si usted multiplica 40 por 28.000 al mes y después eso lo multiplica por 40 meses de subsidio que se han pagado, son millones y millones de lempiras. ¿Eso dónde pasó? Aquí en el Distrito aquí en Central Tegucigalpa. particularmente, sí. En diferentes rutas, ¿verdad? Entonces, digamos, eso, digamos, fue discusión para nosotros antigua. O sea, vieja en el sentido de que fueron los primeros meses de aprendizaje para todos, ¿verdad? Entonces nosotros, con el personal claro, tuvimos que ir detectando todas esas falencias, ¿verdad? Entonces, ya se han logrado superar en la mayoría de los casos. Por supuesto que a veces si hay errores fundamentados, que la persona que está digitando no ingresó el dato y entonces se ve en la hoja de verificación que está afuera, ellos tienen un ticket además que respalda de que sí dio al menos 2 vueltas ese día por ese recorrido que a él le corresponde prestarle el servicio a la población, y entonces se le hace el ajuste necesario, ¿verdad? Pero en ajuste realmente ya ese es un tema para nosotros, ¿verdad? Superado. Y un punto. Ahora, yo quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, en el decreto tenemos obligaciones claramente establecidas y podemos ser objeto de responsabilidades penales si cometemos errores a la hora de pagar valores que no corresponden. Entonces, por supuesto que tenemos que estar bien juiciosos con todo eso. Ya vamos a empezar con una aplicación donde además solo le van a tomar la foto al bus, fíjense. Va a salir la placa y de un solo nos va a generar la planilla en automático, se la va a ir acumulando. Y esa foto no va a poder ser adulterada porque sale ¿Cuándo con arranca? puntos georreferenciados, Sí. sale con todo lo necesario y además tiene que captar la placa del bus, ¿verdad? Entonces, otro problema que tienen ellos, andan cerca de 200 buses aquí sin placa, pues no han podido ellos pagar en el IP para regularizar por diferentes cosas. Una Y el justificada, otro punto es ¿cierto? que también no hay placa. Sí, bueno, pero tiene que tener una placa digital. El problema es de pago ahí también ante el Instituto de la Propiedad para que puedan andar con sus placas. Unos buses pueden, otros no pueden, por temas judiciales, de que la empresa a la que le compraron esos buses tiene un proceso y tiene una orden judicial, el IP, que le impide a esa empresa generarle, ¿cómo es que se llama? Que vendió esos buses, generarle de momento algunos trámites. Pero, entonces, ahí hay un montón de enredos, pero no nos vamos a meter Sí, en claro. eso, porque eso es... Sí, me decía. es un error por una excepción, querer a todos meterle a un solo saco. En contraparte puedo decir también que hay algunos inspectores que venden los tickets. Ah, bueno, entonces Lo ya podría está viendo decir. él. No, es que es real. Sí. Donde hay un corruptor, tiene que haber un Tiene corruptor. que haber por fuerza. Entonces aquí no podemos señalar a uno o al otro porque Sí. en esta situación, y no quiero sonar arrogante, los transitorios son los funcionarios públicos. Así es. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. En el caso este de la verificación, si él dice que hay casos, que hasta hoy lo escucho yo, donde un bus, que no sé cómo lo logra hacer, si una vuelta en un bus le demora por lo menos 2, 3 horas, hacer una vuelta, cambiar el número de registro y volver a dar la vuelta, entonces no podría, No, es que ni siquiera no podría daban- hacerlo. Te corrijo, ni siquiera estaban dando la vuelta, solo pasaban. Solo por el enrollan, punto de como decimos control, nosotros. Y Se perdón, enrollaban, Rafael, después pasaban con ese mismo bus, Sin, con pasaje- que sin pasajeros. Sin pasajeros. Pero pasaban. Pero o sea, ¿cómo? Mira, ¿Cómo? son las realidades. O sea, eso es lo que pasa en la vida real en campo. Tú estás consciente y dices hoy, metes otro elemento que es correcto también. Claro. Si hay alguien que está vendiendo los tickets, entonces ¿en qué debemos de confiar? No solo en el ticket, ¿verdad? Por supuesto que es importante la hoja de verificación y por eso no solo hay una persona en un punto de verificación, porque pueden ser corruptibles y por eso también los pasamos rotando para tratar de mitigar al máximo ese tipo de errores. Pero sí. yo siento, disculpen, aquí no estamos diluyendo en cosas que pasan todos los días en todos lados. Aquí el punto es, ¿a qué se debe el retraso, si están hablando de un aprendizaje, de 9 meses en los pagos? Cuando no ha habido una planificación, una prevención administrativa, es decir, este año no se logró pagar el 2024 completo. Se está asumiendo que el presupuesto del 2025 se va a pagar del 2024, cuando nosotros entendemos que eso no es posible administrativamente. Se tienen que hacer algunos trabajos en el Congreso Nacional, bien no explicaba en el Congreso, que tienen que hacer unas solicitudes especiales para poder lograr eso.
Pero aquí, si nos vamos a enfocar en tema subsidio, muchos compañeros han argumentado, si tanto se les dificulta pagar el subsidio, ya no nos paguen subsidio. El usuario pague la tarifa real y ya se acabó el problema. Pero entendemos que hay un peso social que no se puede sostener más que vamos a un año electoral. Entonces comprendemos eso, pero seamos un poco más diligentes. Muy bien, Pero vamos, no fue- solo permítame, Rafael Barahona es el director del Instituto del Transporte Terrestre, y Gerardo Aguilar. Vamos a hacer una pausa. Al regreso tiene la palabra y seguimos Claro, en este muchas diálogo. gracias. ¿Qué busca orientar y a usted, que es el usuario, le interesa para tener una atención buena? Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Abogado Barahona tiene la palabra. Bueno, primero decir que es imposible que el gobierno de la República pague religiosamente el 30 de cada mes. Eso no pasa con los proveedores de ningún servicio, ni de ¿Cuánto es, ningún producto, ni de ningún bien para el Estado. ¿Cuánto es el tiempo que ustedes calculan se debe considerar prudente y que los transportistas entiendan? Porque vamos mes a mes. Sí. Se termina el 30 o 31 y se paga con cuánto de diferencia, con 30 días, con 45 por días. ejemplo, nosotros, fíjate lo que va a suceder. Por ejemplo, te llevo a 30 febrero, de enero. te llevo a febrero del próximo año. Sí. La primera semana de febrero, que es cuando el presupuesto ya se puede empezar a ejecutar. Ahí van a pagarles. Y les vamos a pagar 6 meses de un solo. ¿Cuál es el problema? ¿Le satisface esto? ¿Cuál es el problema? Esperar 6 meses. Bueno, ese bueno, es el tiene problema. que esperarlo, La pregunta no hay es sencilla plata. y ocupa una respuesta sencilla. Así es. ¿Cuál es el tiempo que ocupa Sí. el Instituto de Transporte Entonces- para tramitar el pago? Si yo trabajé todo el mes de enero, el pago del mes de enero, ¿cuándo lo voy a recibir? ¿En Semana Santa? Mire, ve, Es pero una ustedes pregunta ustedes importante, tienen ¿verdad? un flujo garantizado todos los días también de la tarifa que cobran en la calle. O sea, no deberían de estar esperando. Ese subsidio es para que ustedes lo inviertan Sí, en el pero es transporte. como que yo diga que No. Rafael no merece su sueldo porque tiene unos negocios aparte. Habló de los estudios de movilidad. ¿Ah? Claro. Ellos montan 400 pasajeros ahí mínimamente que pagan 13 lempiras al día todos los días. Esa es la Multiplique tarifa 400 por 13. O sea que ellos reciben más de 5,000 lempiras diarios por cada Por unidad de unidad. transporte. Por unidad. Increíble. Más el subsidio que les da el gobierno, no importa que los pague 4 o 5 meses después. Claro que importa. Entonces, esos buses que ellos andan actualmente valen 300, 400 mil lempiras. Ellos dicen, cuando yo llegué, dijeron, nosotros invertimos desde el 2009, 2010 1.000 millones de lempiras. Es Bueno, cierto. este gobierno de la República les ha dado 1.500 millones de lempiras. Pues ya están pagados esos buses. Entonces, esa es la lógica con la que debemos de operar. Entonces, ahora, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Que esos recursos deben de ser para invertirlos en el transporte, Ese para argumento comprar no nuevas es, no es unidades. técnico, es político. Es un discurso más. Es un discurso más. Son números. Ya son están los realidades. estudios, esa no fue imposición de nuestra. ¿Desde cuándo el sector transporte ha impuesto al gobierno? No. Técnicamente se estableció el déficit tarifario. Sí. No, 16 no hay que, no lempiras, hay que servicio ejecutivo. No. Describa el servicio ejecutivo. 16 lempiras. El servicio ejecutivo. Describa el servicio ejecutivo que le deben de prestar a la población por ese valor. Los que nos Vaya, escu- los describa que- las características. Los que nos ven y nos escuchan saben que se paga 13 lempiras. Nadie y paga 3 16. lempiras que está subsidiando la población, que está subsidiando el mismo pueblo con el subsidio. ¿Qué es el servicio ejecutivo? Hay buses todavía de los grandes que los conocimos nosotros con una tarifa Contados diferente. con los dedos de la Mire, mano. existe diferentes terminologías, nomenclaturas establecidas por la ley. En antigua Dirección de Transporte y hoy el Instituto de Transporte, que nace gracias a una nueva ley. Porque consideramos que hacer parchos no era conveniente, era mejor reformar completamente. Y la visión que tuvimos al formar esta nueva ley es tener un instituto en el que no prevalezca la visión o la voluntad de un funcionario, que no se base en la discrecionalidad. Por eso es un ente colegiado que está conformado por 3 comisionados, los cuales tienen que rotar en la presidencia. Está apoyado también por la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, que no es para dar charlas y entregar un diploma, es para certificar a los pilotos del país. También está Inspectoría General de Transporte, que es vital para tener el control del transporte público. Y por último, y no menos importante, el Consejo Consejo asesor. Consejo Asesor de Transporte Terrestre, que está representado por todos los sectores del transporte público para acompañar a la institución en la toma de decisiones
y en otorgación de nuevos registros. O sea, si estamos hablando de subsidio, hablemos de subsidio, pero aquí hay mucha madeja que cortar. En el caso de los nuevos permisos, ¿cómo es posible que nos está criticando que estas unidades, si usted va y las cotiza, y disculpe... ¿Cuánto vale un bus? Un bus... 2010, 2012. Bueno, ¿cuánto vale un bus 2012? ¿Cuánto vale? Véanlo en internet, busquémoslo en internet, básicamente. Perfectamente, una unidad... 300.000 empiras, 400.000 Bueno, le compro 10 ahorita y me las consigue a 300. Bueno, una unidad importada de Corea, porque esos buses no vienen de nuevo. Un bus nuevo cuesta 2 millones de lempiras. Nuevo. Una unidad importada de Corea, 2010, 2012, 2011, anda costando no menos de 700.000 lempiras. Ese es el valor del mercado, valor real, no menos de 700.000 lempiras. Entonces, decir que una unidad de estas cuesta, entonces, ¿cuánto cuestan las unidades que acaba de legalizar? Unas unidades de busitos brujos que cuestan 80.000 lempiras. Entonces, ¿dónde está la consistencia, la coherencia en el discurso? Hablar que las unidades que estamos viendo en pantalla son unidades deterioradas que no sirven y acá han de otorgarle permisos a unidades que son ataúdes realmente, rodantes. Y hay fotografías que circulan en las redes de estos buses que son para 15 pasajeros que andan con la gente guindada en la puerta, deficiencias. Si se iba a otorgar estos registros, era para homologar la flota y dar un mejor servicio. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué consiste? Hay un proyecto muy ambicioso en Tegucigalpa y San Pedro Sula. San Pedro Sula ha dado muchos pasos en ese tema. Entonces, como que en el instituto le diga, sí, muy bien, compraste buses, etcétera, pero otra vez te voy a meter estas carretas jaladas por caballos porque yo soy el que da los permisos. No tiene coherencia. Entonces, por ello digo que todo eso es un discurso nada más. Es un discurso, porque cuando hablamos de lo que le da soporte y la ley lo establece claramente, la tarifa debe cubrir todos los gastos operativos, incluyendo lo que es una utilidad para el prestador del servicio. ¿Rafa? Sí, bueno, pues lamentablemente no nos da las características del servicio que deben de prestar. Bueno, te lo voy a decir, población. En la ley, está hablando de la ley, disculpen que me perdí. La ley establece los tipos de servicios que se prestan a la población, las modalidades de transporte público. En ese entonces el servicio ejecutivo no estaba normado en la ley. No podemos basarnos, el instituto no puede basarse en lo que se dice en pasillos. La ley establece qué es el tipo de servicio que se debe prestar y bajo qué condiciones. En el caso solo se establece el transporte urbano. El transporte urbano, todas sus modalidades, hablamos de que así no se llama en la ley, pero popularmente conocido como el bus amarillo, que son estos buses escolares importados de Estados Unidos, y los buses pequeños, que son estas unidades tipo Conti, Coaster, etc. ¿Qué es lo que conocemos como ejecutivo? Es lo que conocemos como ejecutivo. Todas por igual reciben el subsidio. Todas por igual, o me equivoco. Todas. No hay excepción. Pero el valor sí es diferente, el valor de pasaje. No, el valor de pasaje a la población sí. Sea bus grande o sea bus pequeño, debe ser subsidiado. Y vamos a entender algo históricamente. En solo se aprobaba el subsidio desde el gobierno del presidente Ascona. El subsidio únicamente se entregó a Tegucigalpa por razones políticas. Por ser la capital del país, era lo acostumbrado. No queremos crisis en Tegucigalpa y las tarifas en el resto del país eran superiores. Es decir, el pasaje en el resto de las ciudades es superior al pasaje históricamente en Tegucigalpa. En esta administración se tomó la decisión de otorgar este subsidio a todos por igual. ¿Dónde hay subsidios ahora, Rafael? Ahorita, Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, Choluteca. Fundamentalmente, sí. Donde existe transporte urbano masivo, digamos, las principales ciudades del país, ¿verdad? Choluteca y Ceiba tienen pues pocas unidades de transporte en relación a San Pedro y a Tegucigalpa. Sí, estamos hablando de cerca de 90 unidades en Ceiba y cerca de 135, 40 en Choluteca. Sin embargo, a pesar de que se homologó el pago del subsidio a todo lo que es el transporte urbano tipo bus, las tarifas no se homologaron. Se sigue pagando más pasajes en La Ceiba que en Tegucigalpa. Se sigue pagando más pasajes en Choluteca que en Tegucigalpa, cuando las distancias y los recorridos y los costos operativos en una ciudad como la nuestra son mucho más altos. Entonces ya son temas técnicos que la ley establece la periodicidad en la que deben de hacer los estudios. La ley establece
Cada 6 meses se deben de Pero hacer las los estudios. características del servicio, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características del No, servicio? dímelo tú, el valor de 13 lempiras que paga la población aquí del Distrito Ajá. Central, ¿cuál es el servicio por que les otorgaron los 13 lempiras? Descríbeselo a la población para que la población comprenda cuál es el servicio que ustedes deben de prestar, y así como el gobierno se atrasa 6 meses en pagar, ustedes tienen un rezago de 40 años en deuda con la población y no prestarle el servicio que la población se merece. Pues eso es lo que Mire, estamos hablando. yo esperaría este comentario que acabo de escuchar de cualquier ciudadano, no del máximo rector del transporte público. De nada sirve que el día de hoy importemos 100, 500, 1000 buses de China, de Rusia, de Brasil, de donde ustedes quieran, si no se cambia la estructura del transporte público. Correctamente. Toda la flota que están De viendo en acuerdo, pantalla no es flota antigua. La unidad más vieja que se ve ahí en la pantalla es del 2011. Y todos esos vehículos se compraron en Corporación Flores, en AutoExcel, en Cire, que ya desapareció, y algunos se compraron en Casayar. Toda esa flota se compró nueva, con deuda en la banca local, no recibimos ningún apoyo del gobierno, se financiaron localmente, y desgraciadamente algo que nadie tenía previsto, vino lo que es La pandemia. la pandemia y por decreto, en un PCM, se canceló el transporte público por un año. Entonces, esa crisis Pero que todos nosotros los negocios sufrieron eso, ¿no? al final de la administración pasada nosotros buscamos porque al final Latinoamérica se convirtió en un laboratorio de ensayos. La OMS definía las pautas a nivel mundial de qué hacer para el transporte público, haga esto, haga lo otro, pero el impacto que recibimos en Honduras, una economía tan frágil y deteriorada, no se midió. En este caso, quienes ganaron fue la banca. La banca no perdió. No, pero aquí Bueno, a todos les pero pasó de todas igual. maneras, mira, o sea, sí. todo se cerró. Con la diferencia, todos los negocios, todos con la los diferencia, por ejemplo, y disculpe que no voy a dar nombres, Sí. los supermercados también cerraron. La gente no paga extorsión. Esa gente no paga extorsión. Y nosotros hemos clamado y es público. Yo los invito. Y en ese paro de un año les pasaron recibo. Por supuesto, y desgraciadamente da vergüenza decirlo. Cada quien tenía sus políticas. El gobierno anterior nos daba una dotación de alimentos, unos bonos para ir a reclamar en los supermercados, otros dieron algunas bolsas de Banasupro, etcétera, pero hasta por eso pedían. Y hoy en día el tema de la extorsión no ha cambiado. Claro. Imagínense, déjenme decir algo, decisiones tan desacertadas que se han tomado en esta administración. Cuando inició el gobierno, comenzaron a liberar a todos los que fueron vencidos en juicio por extorsión. Y esos delincuentes regresaron a las calles a seguir extorsionando. Y es cuando hubo un alza en lo que son actos de terrorismo, en lo que es el sicariato y lo que es el cobro de extorsión. Bueno. Desgraciadamente el estado de excepción no ha dado Sí. los resultados esperados, Pero- y nosotros hemos pedido siempre, ya va a terminar, Ok. siempre le hemos Porque pedido si al no- instituto, siempre le hemos pedido al instituto que sabiendo bien nosotros que ellos no son los responsables de la seguridad, pero deben de ser nuestro mejor aliado Claro. para ayudarnos a encontrar las soluciones. Rafa, No, nosotros en eso estamos claros. Y la solución del transporte pasa por la incorporación de tecnología, definitivamente. De acuerdo. Y antes, Rafa, para solo un seguridad de la punto. población, para seguridad de las inversiones de ellos, para mejorar la rentabilidad, pero también para darle a la población un mejor y antes de que se me escape la interrogante y luego sigue, de compromiso, que creo que ambos sí tienen ese compromiso con el usuario y con el peatón. Sí. Porque si incorporamos tecnología también Sí. se va a revisar la barbaridad que cometen. Y aquí yo salvo al No, dueño. parejo, dele parejo. Conductores abusivos que no respetan. Claro, Tenemos claro. una ciudad de Tegucigalpa llena de automotores, congestionada, pero estos tipos que andan al frente de los autobuses no respetan. Sí, Tegucigalpa y San Pedro Sula es más recurrente ver ese tipo de comportamiento en el recurso humano que está alrededor ¿Por de qué este se tema ha del transporte fallado en urbano. ese elemento? Se ha fallado. Responsabilidad de todos, sin duda alguna, ¿verdad? O sea, tanto de los dueños de las unidades de transporte como de todos los órganos reguladores de este sistema, ¿verdad? Policía de Tránsito, nosotros como Instituto Rector y Reguladores del Transporte Público. Nosotros hemos avanzado enormemente en transporte de carga, en certificación de pilotos, en transporte de pasajeros. Vamos más lento y lo reconocemos.
Ya por lo menos aquí en el Distrito Central este último mes se han capacitado alrededor de unos 120 motoristas del transporte urbano, que qué bueno que ya empezaron los transportistas a depurar también el recurso humano de ellos, porque bastaría con que el servicio que ellos prestaran, la persona que estuviera al volante fuera una persona respetuosa para que, ¿cómo se llama?, para darle un toque de calidad y de decencia, digamos, y de dignidad, mejor dicho, a la población. Pero esas son cosas en las que vamos a avanzar y que estamos obligados a avanzar si queremos de verdad implementar un sistema de transporte totalmente diferente aquí en esta ciudad de Honduras. Hemos avanzado, estamos avanzando enormemente en proyectos de modernización con Ceiba y con San Pedro Sula. Ya los transportistas allá tienen fondo ahorrado de los capitales que les están pidiendo los bancos para poderles financiar sus unidades de transporte con la tecnología, con los sistemas de recargo. Los proyectos pilotos de Tegucigalpa, que se presentaron unas unidades con videovigilancia, con el botón de pánico, con toda esta tecnología que se ha adelantado, ¿se tendrá qué pasó? Es que fíjese que creo que ahí Gerardo tiene también su opinión al respecto, ¿verdad? Lamentablemente aquí en el Distrito Central existen 3 consorcios de manera jurídica, 2 grandes, uno un poco más pequeño en cantidad de concesionarios o de autobuses que tienen sus propietarios alrededor de estos grupos empresariales o consorcios. Entonces, las diferencias entre ellos, digamos, son tan grandes en este tema de modernización y tecnológico que ha impedido avanzar con un proyecto integrado. Caso contrario, San Pedro Sula, donde el 95% de los concesionarios forman parte de dicho consorcio y por eso han ido avanzando, tienen un fondo. ¿Está mejor San Pedro Sula en esa área? Y Ceiba también no tienen problema, digamos, en ese tema, ¿verdad? Aquí tienen la parte legal de consorcios constituidos, pero no la claridad de cómo va a avanzar un solo proyecto integrado, sino que cada quien tiene sus aristas. Entonces, pero igual, en ese proyecto piloto, hay que decir la verdad, pues ese proyecto piloto, digamos, no está siendo conducido por una empresa certificada, que haya certificado el IHTT, que haya cumplido los parámetros técnicos. Pero se pueden como gobierno intervenir y hacer la corrección. Sí, pero eso es alargar. Pero es que los transportistas que están implementándolo, ellos estaban conscientes de cuál era el procedimiento y el camino que debían de seguir. Y salieron de la nada, de repente aparecieron ellos comprando cámaras y comprando cosas e instalando un proyecto que no tiene las características que debe de tener para la implementación de este tipo de proyectos. Entonces, bueno, esa es una inversión que ellos se aventaron a hacer sin el visto bueno del instituto, sin el visto bueno técnico de las empresas o de los equipos que están comprando. Entonces, digamos, esa es la dificultad que ahí tienen. No significa que esté malo del todo que lo hayan hecho, pero ¿por qué hacerlo de una manera incorrecta? ¿Por qué no seguir el procedimiento y la ruta que está establecida legalmente para impulsar estos proyectos de modernización? Bueno, hago una pausa y ya seguimos con este tema. Y también el tema de la extorsión, que sí es una enorme dificultad, que aún hay sus deudas por enfrentar por el tema de la seguridad ciudadana. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. El tema de los sistemas de seguridad, otros países y aquí en la vecina Centroamérica lo lograron. Así es. ¿Cuál ha sido el gran obstáculo para no tenerlo aquí? Rafael, ¿se puede individualmente un grupo de transportistas unidos realizarlo ellos y notificarles a ustedes, o la ley lo lleva amarrado que tiene que ser por los consorcios? Ahorita, para poder implementar los proyectos de modernización es a través de los consorcios. Porque perfectamente tienen entonces... que ser sistemas integrales. No, de acuerdo, pero si hay lentitud, porque ya sabemos cómo es la burocracia en Honduras, y ya hay grupos que se organizan, porque al final es seguridad ciudadana, claro, es hasta la protección de sus inversiones, y le presentan a Rafael Barahona un proyecto viable, pueden impulsar una modificación de la normativa para entrar. Sí, y por eso nosotros estamos impulsando, y en los próximos días vamos a recibir los planes de inversión concretos
tanto de la ciudad de La Ceiba como de San Pedro Sula, para generar aquellos decretos especiales que le den la garantía en el tiempo de que estos proyectos y estas inversiones que hagan van a ser sostenibles en el tiempo, indistintamente del gobierno de turno que pueda estar, porque los proyectos se tienen que sostener en función del tiempo también. Entonces, digamos, eso pasa con San Pedro Sula y Ceiba. Si logramos dejar implementado el próximo año uno de esos proyectos, sin duda alguna que eso puede motivar a otras ciudades, incluido Tegucigalpa, para que busquen ellos un esquema de unidad que les permita avanzar en algo que es importante. Digamos, todavía ellos tienen la oportunidad de poderlo implementar ellos, porque también el gobierno tiene la, digamos, la autonomía, ¿verdad?, para poder tomar decisiones en esos temas también, ¿verdad? Sí, aquí Gerardo incorporo el hecho de que nos hablaron incluso del pago con tarjeta como parte de todo ese programa integrado para la seguridad ciudadana. ¿Cuál ha sido la trama? Porque aquí parece que este va a ser un tema que siempre que abordemos con ustedes en estos debates lo vamos a preguntar. No, esto se acaba cuando existe alguien que toma decisiones técnicas. Decisiones técnicas. Mira, ahorita hay una polémica, no quiero revolver los temas, una polémica porque el CNE nombró a Smartmatic para el proceso electoral. Smartmatic fue seleccionada en la administración pasada para manejar lo que es la tecnología en el transporte público. No invirtió un centavo. Falló. Vendieron el proyecto. Documentado y todo. Nos acercamos al Congreso Nacional y solicitamos el apoyo a través de una moción exhortativa para que el instituto cancelara el contrato y lo hizo. Canceló el contrato y eso nos dio la libertad legal de iniciar un nuevo proceso y contratar a otra empresa. ¿Por qué San Pedro Sula y Ceiba no tienen ese problema? Porque ellos no han firmado contrato con nadie. Ellos están libres. Y la ley establece, solo hay dos mecanismos para lograr contratar la tecnología. Uno es directamente a través de los concesionarios y la otra es a través del Estado. Pero el Estado lo puede hacer única y exclusivamente a través de una licitación pública internacional, que eso se traduce en fondos públicos. Correcto. Al no ustedes haber... vía consorcio, ustedes sí lo pueden hacer. Sí, y mire, un país o una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetir los errores. La primera ley de transporte se le llamaba la ley Botaz. Cuando no había nada, había gente con una baronesa, no había transporte, poco fue evolucionando, poco a poco. En ese entonces se crearon las asociaciones, empresas y cooperativas. Luego dimos un salto generacional y se hablaron de lo que son consorcios. Que si buscamos la definición exacta de un consorcio es un grupo de empresas o organizaciones que se unen para un fin común. Y en este caso nos unimos, se creó un reglamento para esto que está vigente. ¿Cuántos consorcios hay en Tegu? ¿Es único o hay varios? No, hay tres. Hay tres legalmente constituidos. Y hay concesionarios que no están en ningún consorcio. Entonces también la ley impulsa o motiva a que aquellas personas que son comerciantes individuales, que no son ni de cooperativa ni de empresa, sino que están a título personal, tienen que migrar. ¿Por qué? Porque para ejercer este tipo de tecnología, si usted visita cualquier país del mundo, no se puede hablar con Pedro, con Juan y con María para que lo hagan, se tiene que hablar con todos. Por grupos. Al unísono. Lo ideal es que la ciudad completamente adquiera una sola tecnología, en este caso. Lo ideal es que fuera único. Pero la misma tecnología permite esta interoperabilidad, es decir, es como que el mejor ejemplo que se me ocurre a mí es cuando usted va a pagar a un supermercado. Si usted se fija, usted paga con una tarjeta de crédito de un banco y el POS es de otro. Sí. No pasa nada, porque existe una interoperabilidad que permite que eso funcione y el usuario, en este caso el tarjetaviente, no le importa con quién le cobraron o no. En el caso del transporte público, existen diferentes medios de pago. Usted puede pagar con una tarjeta, puede pagar aquí, no le importa quién es la empresa que está detrás de la tecnología, usted va a pagar y punto. Y lo que la ley establece y lo que ha venido trabajando el instituto es que estos subsidios que son para el pueblo, no son para el transporte, se paguen de manera focalizada. Es decir, la ley establece lo que son los descuentos, las gratuidades. La ley establece, por ejemplo, que los adultos mayores no van a pagar, pero eso hay que censarlo, que tener un registro, una base de datos. Y hay que tener controles para evasión, que eso lo hemos visto en todos los países de Latinoamérica donde existe, que para el caso yo tengo a mi abuelo en mi casa y como no quiero pagar transporte, le quito su tarjeta y voy a pagar y paso gratis. Entonces existen controles para eso, todo eso lo hemos visto, lo hemos analizado, hemos buscado empresas capaces de hacer eso, porque hay que tener claro, si la tecnología viene cierta, es de primer mundo,
pero hay que tropicalizarla. Nosotros cuando hicimos un viaje, por ejemplo, a Corea y preguntamos, ¿qué pasa si alguien no quiere pagar el transporte? ¿Cómo? O sea, para ellos eso es inconcebible. ¿De qué estás hablando? Aquí todo el mundo paga aquí no. Aquí roba el chofer, roba el usuario, etcétera. Y regreso al tema de los pilotos. Desgraciadamente, la vieja escuela, como le llamo yo, ha desaparecido. Muchos han migrado, han salido del país, otros han buscado otras ocupaciones. Yo le aseguro que si esta noche nosotros abrimos los teléfonos y pedimos personas que quieren trabajar en transporte público, que se les dará empleo a todos los que pidan, ni una llamada vamos a recibir. Nadie quiere trabajar en transporte público por lo peligroso que es. ¿Cuántos hombres han muerto tras un volante producto de la extorsión? ¿Y cuántos de esos casos han sido judicializados? Ni uno solo. Y la seguridad no tiene color político. Repito, 20 años sufriendo estos embates y desgraciadamente por necesidad algunos trabajan y otros han migrado, ya no lo siguen haciendo y es por eso que nosotros carecemos de una mano de obra calificada y nuestra esperanza es que la Escuela Nacional de Transporte Terrestre no solamente certifique algunos conocimientos, sino que forme gente. Yo no sé manejar una unidad grande, pues que me formen y que se les va a garantizar a través de los consorcios un empleo a todos. Es decir, Rafael, que vista la realidad que coinciden, pensar en implementar este servicio que lo hemos esperado, lo vamos a seguir esperando, porque sí, como se ve el tema de burocracia de país a todo nivel. Sí. Estamos hablando que para montar este sistema, que insisto, es bueno, sí, hay que esperar por lo menos al otro año, sí al contrario, 2025. Si todas las partes tenemos voluntad, se puede implementar. Y hay voluntad. Este proyecto ¿En cuánto tiempo se monta un proyecto de esto? ¿2 meses? No. Un año por lo menos. Por eso le digo, ya pensar en el 2025 es imposible. Sí, pero puede quedar implementado. Por lo menos quedar la base y que lo cumpla. Ya implementado con los buses aquí en el país y empezar el proceso con la tecnología. Pero, mire, aquí estos proyectos vienen acompañados por fuerza con un componente de seguridad. Exacto. O sea, y hay un paquete de reformas en el Congreso Nacional. Ese es otro punto que está siendo, que no se ha podido someter por las características que nosotros sabemos de lo que está pasando en este momento en el Congreso Nacional, pero ese paquete tiene todos los elementos necesarios para eliminar de una vez por todas ese flagelo de la extorsión y ellos lo saben. Muy bien, pausa comercial. Rafael Barahona, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, y Gerardo Aguilar, empresario del sector, comparten esta noche en Al Banquillo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Rafael Barahona y Gerardo Aguilar. Ya escucharon ustedes el promedio que hay que esperar, tampoco para hacer esto a la carrera, para tener un proyecto bien montado y cuya ejecución sea favorable para el usuario. Hay que esperar, pero hay otros elementos que en forma paralela sí se pueden ir ahora mismo incorporando. Viene el fin de año, ya en los próximos días habrá mucho circulante. Sí. Y ahí ocupamos el factor que debe estar y que lo decía Rafael, Gerardo, seguridad. Es vital. Vital por el tema de la extorsión que ustedes lo han sufrido y muchos otros sectores. ¿Cómo van a atacar ahí y cómo pueden complementar ambos sectores en armonía para salvaguardar vidas? Por favor. No, en esto todos tenemos que poner sin duda alguna de nuestra parte y el gobierno tiene que poner todo en el sentido siguiente. Y ya se está trabajando, DIPANCO está trabajando con todo un grupo de instituciones, incluidos nosotros, para garantizar el tema de seguridad para ellos, la fuerza de seguridad también del transporte urbano. Ahora pues gracias a Dios hay una buena interacción también entre la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad y eso permite complementar los esfuerzos en este sentido. Definitivamente que es importante, ¿verdad? Y desde aquí le hacemos el llamado a los diputados del Congreso Nacional para que aprueben ese paquete de reformas que tienen ellos pendientes de aprobación y que fue remitido por la Presidenta de la República para que pueda tener la Secretaría de Seguridad ese poder coercitivo y la población y la ciudadanía la tranquilidad de no exponerse en ser ellos los que tengan que denunciar, por ejemplo, un delito de la extorsión, sino que se ataque de manera oficiosa por los entes operadores de justicia, ¿verdad? Entonces, ya solo con ese hecho se va a poder resolver y mitigar en gran medida este tema, porque la población tiene miedo de denunciar.
Entonces, al existir ese temor, entonces lo que tiene que haber es una actuación de oficio de parte de los operadores de justicia del Estado, en la flagrancia, poder operar y poder castigar y sancionar como corresponde con todo el peso de la ley, pero además otra serie de reformas para que cuando una operadora de estas de comunicaciones aquí le vende un chip todavía de manera irresponsable, una SIM cara a cualquier persona sin tener la tarjeta de identidad, ahora van a tener por fuerza que poner su carita ahí y sus huellas digitales para saber a quién le están vendiendo cada SIM card, ¿verdad? Hace poco también tenemos información que se cancelaron más de 400,000 billeteras electrónicas, ¿verdad? Que era donde utilizaban muchos extorsionadores también para estar molestando no solo a los transportistas, sino que al resto de la población que se dedica a actividades económicas en el país. Y aquí hay un elemento que no sé si van a compartir ambos. Es la constancia, que cuando se arranca una cosa sea dependiendo dónde se logró focalizar el hecho, estar permanente y no solo llegar y hacerlo porque ocupamos la foto, porque necesitamos el video y que nos miren y después se olvidan. ¿Qué reclaman ustedes y piden, Gerardo? Sobre todo me enfoco por lo que se nos viene en movilidad para fin de año y después ahí seguido va un diario vivir de nosotros la política. Mire, desgraciadamente para estas fechas la ciudadanía, el usuario sufre lo que es la delincuencia común. Pues en este caso nosotros no podemos decirle qué hacer a las fuerzas de seguridad, pero sí deben de saturar algunas zonas conflictivas para evitar que asalten a algunos ciudadanos que con mucho esfuerzo se dirigen a los centros de comercio, a los mercados, a comprar sus provisiones. Y en el caso general de la extorsión, pues usted lo decía, la constancia. Ese es un tema delicado, cada administración impregna su estilo, cambia de nombre a la institución, cambia los directivos y es un fracaso. Actualmente ha habido una baja en el tema de denuncia y eso no implica que ha bajado la extorsión, al contrario, la gente ya no denuncia porque perdió fe en estas organizaciones, ya no confía en estos órganos y en el caso que decía el comisionado es muy real. Si vamos a dotar de tecnología, ¿qué implica tecnología? Refrescando la memoria a la población, botones de pánico. Pero ¿quién va a atender esa alerta del botón de pánico? ¿Será el 911? ¿Ya están listas las cámaras del 911? ¿Va a haber una fuerza especial para eso? Se creó una fuerza de seguridad para el transporte urbano y lo que andan haciendo es pidiendo licencia. ¿Van a haber cámaras? ¿Quién va a dar monitoreo a esas cámaras de videovigilancia? Entonces, si no tenemos todos esos elementos claros, no vamos a tener la seguridad que nosotros esperamos. La tecnología solo es una herramienta más. Es una herramienta más. Si no se usa la herramienta, por sí sola no se va a combatir la extorsión. No es por decreto que se va a combatir la extorsión. Hemos solicitado al Congreso Nacional que exista un cambio para que la extorsión, por considerarse un delito de orden público, no requiera de una denuncia. ¿Cuántas denuncias conocemos nosotros por narcotraficantes? No existe ninguna. Actúa de oficio el Estado. En el caso de la extorsión, pedimos que se actúe igual y de esta manera combatir frontalmente. Y en el tema rápido de lo que es monederos electrónicos, nosotros solicitamos a la Comisión Nacional de Banca y Seguros que hiciera también, estableciera protocolos para garantizar eso, seguridad, y pedimos al Registro Nacional de las Personas, que es un ente de seguridad del Estado, que así como se le da baja a los ciudadanos que han fallecido para no votar, se le debe dar baja del sistema financiero. Hemos detectado que la mayoría de los que cobran la extorsión son personas fallecidas. Entonces, son muchas cosas por hacer y no es el instituto que va a resolver esto. Es un trabajo interinstitucional, es una cuestión de Estado, pero nos han dejado solos. Y cuando decimos, muchos aspiran, se comparan con Estados Unidos, Europa, no, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, todos estos países han avanzado, nos llevan 10 años de ventaja en el tema del transporte, ya tienen en la seguridad, la extorsión se ha reducido a cero, pero ojo, nosotros siempre abogamos por las buenas prácticas. En Guatemala se hizo una inversión, se compraron buses y todos los dirigentes que estuvieron involucrados en eso hoy están presos. Y los que no tienen orden de captura. Muy bien, gracias Gerardo y Rafael. Ahí podemos estar tranquilos en estos días, no hay movilizaciones, tambores de guerra de momento. Vamos a revisar si ya acreditaron. Hay un grupo de transportistas que sabe que tienen que esperarse unos días más porque fueron los últimos en firmar y en revisar todos sus documentos. Perfecto. Rafael Barahona, comisionado director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, y Gerardo Aguilar, empresario del sector, esta noche al banquillo.
por su sintonía. Muchas gracias.